Bien, en el segundo apartado vamos a hablar del arte griego, ¿vale? Este arte griego pues va a buscar básicamente dos principios fundamentales, que son el equilibrio y la armonía. Es decir, la búsqueda de la perfección en lo que se crea, tanto en los edificios como las esculturas, del equilibrio en este caso, de la perfección y de las formas, digamos, bien proporcionadas, con profundidades bien trabajadas y demás. Eso es lo que se busca. A nivel en la arquitectura, dentro de las construcciones que hay en Grecia, va a destacar una principalmente que es el templo. Es un edificio con una vocación religiosa, presenta una planta rectangular, es decir, tiene forma de rectángulo y va a estar decorada con relieves y con pinturas. Está rodeada por unas columnas que se conoce como peristilo, a estas columnas que rodean, digamos, a la parte importante, a la parte, digamos, exterior del templo. Y tenemos una sala principal que se encuentra en el interior de ese templo, que se llama Naos. Bien, en esa Naos vamos a encontrar una estatua, digamos, de la divinidad a la que está dedicada ese templo. Por ejemplo, en el Partenón, que ahora hablaremos de él, pues sería un templo a Atenea, ¿vale? Y por tanto, vamos a encontrar una escultura que preside, digamos, la Naos, en este caso sería pues la escultura de Atenea. Bien, bueno, los techos, digamos, en Grecia son techos adintelados, es decir, son planos, digamos, es decir, no tendríamos, digamos, los techos, digamos, de forma semicircular, como después vamos a ver en Roma, que serían abovedados, sino en este caso se dicen adintelados, es decir, formando el techo un ángulo recto respecto a las paredes, ¿de acuerdo? Bien, y las medidas siempre van a responder al ser humano, digamos, como referencia. Digamos, se toma, digamos, un canon, que es el canon humano, el canon de lo que es la estatura humana, y ese canon se va a multiplicar según la necesidad que se tenga, pero siempre teniendo en cuenta ese canon, ¿de acuerdo? Bueno, decía que hay un principal templo, que vamos a hablar de él, bueno, hay muchos, ¿no? Pero vamos a hablar de uno en concreto porque es el más famoso, que es el Partenón. El Partenón es un templo dedicado a Atenea Partenos, se encuentra en la ciudad de Atenas, que hoy es la capital de Grecia, en aquel momento fue una de las polis griegas más importantes. Se construye en el siglo V por un gobernante muy importante que hubo en Atenas, que fue Pericles. Después de la victoria de los griegos en las batallas médicas, en las guerras médicas contra los persas, recordad, bueno, la derrota en las Termópilas, la victoria en Salamina, en Platea. Bueno, pues después de la victoria en las guerras médicas, pues vamos a tener a Pericles en Atenas, que va a construir este templo que hoy sigue estando en la Acrópolis, en la zona más elevada de Atenas, que sigue siendo uno de los, digamos, de los atractivos turísticos más importantes de toda Grecia. Bueno, estos edificios se construyen siempre teniendo en cuenta unos modelos, digamos. Estos modelos reciben el nombre de órdenes arquitectónicos. Esos modelos sirven para construir, para decorar el edificio y siempre van a seguir los mismos esquemas, ¿vale? Entonces vamos a tener básicamente tres órdenes principales en el arte griego: el dórico, el jónico y el corintio, ¿vale? Esto no lo podéis olvidar. Dórico, jónico y corintio. Mira, estos tres órdenes lo que hacen es eh, responder de distinta manera utilizando los mismos elementos, que básicamente son la columna y sus añadidos, digamos, organizarlo de distinta manera. Entonces, eh, no me voy a meter en detalles de cuáles son las peculiaridades del arte dórico, del arte jónico, del arte corintio, porque además aquí tenemos unas palabras concretas específicas que son difíciles de controlar por vuestra parte, digamos, porque no la conoceréis, como son, bueno, frisos, arquitraves, capiteles, basas, son palabras, digamos,
difíciles, digamos, de controlar en este caso. No pretendo que lo sepáis porque ya os digo, me parecería demasiado ambicioso. Simplemente que sepáis que existen tres modelos, que serían el dórico, el jónico y el corintio, y que básicamente lo que hacen es organizar estos elementos que os he dicho, ese friso, ese arquitrabe, ese capitel, esa basa, la columna en general, de una forma estética distinta, y todos los edificios griegos van a tener esas estructuras. Dependiendo de qué momento histórico o de la zona geográfica en la que se construya ese templo, pues predominará el estilo dórico, el jónico o el corintio, ¿de acuerdo? Bien, a nivel escultórico, pues hay un gusto enorme por representar básicamente el cuerpo humano, con estos ideales que ya hemos hablado de belleza, proporción. Los materiales predilectos van a ser el mármol o el bronce, ¿de acuerdo? Que son elementos muy complicados de trabajar. Es decir, el mármol, sabéis que dentro de las piedras es probablemente la más, digamos, de las más valoradas y más difíciles de trabajar. Entonces, quien trabaja el mármol y lo hace correctamente, pues lógicamente va a demostrar un nivel de conocimiento, un nivel de maestría tal en el trabajo de esta piedra que va a poder recibir pues todo el aplauso, digamos, del observador. En el caso del bronce también es una forma complicada de trabajar, con bronce fundido, unos moldes, y el dominio, digamos, de este sistema, pues va a demostrar, por supuesto, la gran capacidad que tendría ese escultor. Bueno, hay distintas etapas en la escultura. Aquí ya vamos a hablar de autores relevantes, como sería, pues, en la época arcaica. No tenemos autores conocidos porque es un periodo, digamos, antiguo, pero sí que tenemos que distinguir o hablar de dos modelos diferentes de escultura que al fin y al cabo son hombres y mujeres, al fin y al cabo, que son los hombres que serían los kuroi y las mujeres que son las korai. Aparecen desnudos, en una actitud rígida, hay escasa expresividad, y presentan una especie de sonrisa, una sonrisa que se conoce como sonrisa esquinética, porque es como una sonrisa plana, ¿de acuerdo? Es decir, no es una expresión seria en la que se dibuja una sonrisa con los labios cerrados. Después, en el clasicismo, digamos, la época clásica, es el momento mayor de esplendor, de dominio total de la escultura, la búsqueda de la belleza total. Bueno, van a destacar, bueno, el Doríforo, eh, obras súper conocidas de autores como Mirón, Fidias, que es el autor, por ejemplo, de todo, de todos los relieves que encontramos en el Partenón, Policleto, Prasíteles, por ejemplo, que es el autor de una de un rasgo muy importante de esta época o de un recurso muy interesante que sería la curva prasiteliana, que es una forma, digamos, de representar al hombre de pie, pero no, digamos, con sus piernas puestas de forma simétrica, sino con una pequeña oscilación de la cadera, que es característica y que, bueno, se le ha llamado curva prasiteliana, digamos, por esa forma de dejarse caer sobre una de las dos caderas. Y después tendríamos en el ámbito helenístico, pues tenemos como un retorcimiento, es decir, seguimos encontrando maestría a la hora de esculpir, lo que pasa es que se buscan posturas forzadas, un exceso, digamos, de expresividad, de realismo. Aquí, por ejemplo, destaca el Laoconte, ¿de acuerdo? Son esculturas, ya os digo, con expresiones súper forzadas, eh, en la que, bueno, está, por ejemplo, el galo moribundo, que son personas que están en un momento, en una situación concreta, con una expresión súper, intentando captar el momento puntual en el que se está a punto de caer o está a punto de fallecer, ¿de acuerdo? Bueno, esto es básicamente lo que os voy a hablar, ¿vale? Me encantaría hablar de mucho más, pero ya os digo que tenemos que pasar un poco de puntillas por este tema, porque como nos metamos en detalle, nos vamos a llevar un curso entero hablando de esto, ¿de acuerdo?